¿Qué tal? Buenas noches. Voy a terminar el plátano. Mm, Hoy vamos a hablar de un tema que cuando lo propuso Rita, la verdad que yo no lo tenía muy claro, pero tiene mucha amiga. Bueno, Rita ya se ha unido y vamos para adelante. Antes de nada decir que todo lo que contamos básicamente es nuestra opinión y la opinión de distintos autores. Y en mi caso, ahora hablaré con Rita, lo cuento para creérmelo, es decir, para validarlo y integrarlo. Así que básicamente es por eso y porque el que ayuda a la gente a mí también me ayuda mucho. Bueno, ya está aquí Rita, voy a aceptarla. Me voy a poner las gafas para verla. Esto es muy fuerte, ¿eh? Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, que sepáis que no nos habíamos puesto de acuerdo con lo de la gafa, ¿verdad? No. Y es que, fíjate, si lo había pensado, que me parecía interesante el poder plantearlo de esto, porque un maestro que tenemos en común, que es Fidel Delgado, lo explica Ah, muy sí, sí. bien con el tema de las gafas y tal, ¿no? Y entonces, espérate, que me voy a poner diferente el teléfono porque lo tengo un poquito raro y ahora lo voy a colocar mejor. Y lo de las Hola, gafas me parece, primo. me parece Buenas. espectacular. ¿Ese es tu primo? Este es mi primo que está ahí, Juan Andrés. Que dirá, estos Ay, locos con bueno. las gafas, ¿qué hacen? Y sí, me parecía una forma muy, como muy gráfica, ¿no? Del maestro este con el que aprendimos tanto, que es Fidel Delgado, ¿no? Bueno, él y muchas otras personas más que hablan de esto, ¿no? En realidad es mirar la vida. El ego tiene guasa, y entonces, pues nos va haciendo cambiar, ¿no? De gafas, dependiendo de claro, la visión que le queramos dar y tal, pues a veces está de una manera, a veces de otra, y, y vamos haciendo esto. Yo, cíclicamente, a medida que vaya pasando en la charla de hoy, me iré cambiando de gafas, porque creo que es una manera muy simbólica. Cuando te he visto con las gafas me partía, claro, porque Claro, digo, las mías son así que se supone que son de paz, pero del símbolo de paz, pero como yo muchas veces estoy en guerra y además es el símbolo del yo, también al revés, claro, pues que también esto lo cogió Fidel Delgado, que no es mío y la exactamente. verdad que por eso me las puse. Pues sí, a veces necesitamos ver bien las cosas de cerca, muy de cerca, ¿no? Ahí mirando de cerca. Otras veces nos conviene mirar las cosas desde una distancia diferente. Bueno, a mí el tema del ego me apasiona, a mí me pone el tema del ego, ¿no? Y yo creo que vamos a disfrutar mucho, es un tema bastante importante a la hora de abordarlo desde el crecimiento personal y desde la autoindagación, ¿no? De la transformación de nosotros mismos, ¿no? Tenía ganas yo de que llegara el día de hablar del ego, porque hay tanto para hablar que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé, En, Juan, cómo lo vamos a hacer. en teoría íbamos a hacer de 20 minutos, pero bueno, ya nos conocemos y no tenemos fin. Y si además tenemos alguna pregunta o algún comentario, pues encantados, ¿no? De que, además Ya, decir que va a ser la última hasta después del verano y así que estamos encantados
de todo el éxito de toda la gente que lo ha visualizado, los que nos han comentado, y incluso la semana pasada que no tuvimos charla, pues que nos preguntaron, ¿sabes? O sea, y yo lo que dije al principio, no sé si opinas tú lo mismo, que por lo menos en mi caso yo no intento dar lecciones de nada, sino que simplemente es lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido y que es una forma de compartir y de integrarlo. Yo me considero que soy de los que más lo necesitan, ¿no? Que más es ese conocimiento y esa integración de los temas que hablamos para, vamos, que lo cuento para creérmelo, ¿no? Básicamente. Sí. De hecho, bueno, pues el tema que hoy nos ocupa es bastante importante para mí. Yo descubrí muchas cosas en los demás y en mí trabajando esto, y toda la vida seguiremos trabajando, ¿no? Porque la estructura egoica no se puede operar, no se puede separar de nosotros, no hay que luchar contra el ego, no hay que enojarse contra el ego, no hay que extirparlo ni querer deshacerse de él, simplemente conocerlo, saber cómo funciona esa estructura, y el conocimiento es muy importante para poder después poder cambiar, ¿no? Si no conoces algo no lo puedes cambiar, entonces empezamos siempre por el principio, ¿no? Y sí, es una aproximación lo que hacemos. Estas eran charlas para los que no supieran. Bueno, por ahora está Juanito nada más conectado, pero como esto va a quedar en diferido para los que no saben de qué van estas charlas y tal, pues con Juan, Juan fue el que me ofreció el tema de los directos, para, de alguna manera, acercaros a vosotros conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros. Entonces, de alguna manera era como abrir la puerta o la ventana y mostrarnos tal y como somos. No pretendemos adoctrinar, ni convencer a nadie, ni sabemos más que nadie, quizás sepamos menos que nadie, pero la historia es poder compartirlo, ¿no? Y abrirlo a los demás. Entonces, desde esta perspectiva, pues, es interesante, ¿no? El poder compartirlo. Sí, y aparte otra cosa, que ya la dijimos en otros directos, que es que nosotros no preparamos entre nosotros la charla. No hay un acuerdo previo de yo te voy a preguntar esto, ahora cuando yo te pregunte esto, Juan, tú contéstame lo otro, ¿qué me vas a contestar? O yo te paso mis historias y tú me pasas las tuyas. No, esto es directo, riguroso. Cada uno de nosotros vive el presente más absoluto y no sabemos lo que va a pasar. Esa es la historia, ¿no? Esa es la maravilla de la vida, que no sabemos lo que va a pasar. No hay nada pactado, no hay nada preparado, es el más absoluto presente. Quizás yo me apunto a algunas cosas, tú te apuntas otras, un poco por dar forma al tema que vamos a tratar, pero bueno, que es todo en riguroso directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, cuéntame qué opinas del ego, qué definición te gusta más y cuéntame un Bueno, poco. un poquito por seguir la dinámica de los directos, yo me hice aquí algunas anotaciones, ¿no? De la primera acepción de ego que nombra la Real Academia Española, habla de una instancia psíquica que se reconoce como yo, como el yo, parcialmente consciente, no es del todo consciente el yo, y que controla y media entre los instintos, los ideales y la realidad que percibe del mundo exterior. La segunda acepción de la Real Academia Española habla de un exceso de autoestima, que sería el ego subidito, ¿no? Según la visión del budismo, el ego es la concepción errónea del yo como una entidad que existe inherente a sí misma, o sea, existe por sí misma, que no depende de causas y de condiciones. Es la idea de la naturaleza inherente del ego, ¿no? Busqué, según el hinduismo, que me parecía importante también dar otra perspectiva, y ellos, desde el hinduismo, el ego es la conciencia individual separada de los demás y confrontada también de y por los demás. El ego hace posible la creación de los países, de las banderas, de las instituciones y la relación, digamos, técnica
y práctica con el mundo exterior. Básicamente eso es lo que he buscado del ego. Habría otras perspectivas, no sé si tú tienes alguna otra o qué es lo que piensas tú, Juan. Sí, yo investigué varios autores y hay psicólogos que hablan de que es una construcción que apareció en el Renacimiento, que antes no existía el concepto como tal de ego, no se había, nombrado, ¿no? A la parte de individualidad de, mm, de opinión de que cada uno somos individuales, de que cada uno es diferente y de que yo me siento diferente al otro, ¿no? Que ese es lo que a nivel sociológico lo que se llamaba el ego, ¿no? Y que empezó en el Renacimiento con la explosión de las artes, ¿no? Y luego, sobre todo, pues también en la Revolución Industrial y hasta el egocentrismo actual que nos habla mucho de eso, ¿no? De la individualidad, de que hay que destacar, de que hay que sacar tu elemento, de encontrar tu propósito, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que antes de esa época, pues tuve escritos, ¿no? Que decían de, por ejemplo, una cultura que es más común, como puede ser la China, ¿no? Que decían, bueno, y tú le preguntaban a una persona que trabajaba en el campo, ¿y tú cómo eres? ¿No? Y un chino, y le decían, bueno, pues yo soy testarudo como los de mi pueblo, ¿no? Entonces como que tenían una concepción más global, más social y no tan individualista como la de hoy en día. No estoy diciendo ni Claro, que sea malo ni que sea bueno, sino es la excepción que encontré. Hmm. sí, Y que básicamente es la opinión que tenemos de nosotros mismos. exactamente, sí, Lo que sí que sí, pienso es que se malutiliza el concepto de ego y frases como es que tú tienes mucho ego, ¿no? O es que tendrías que tener un poquito de ego porque, ¿no? Y como que se malutiliza en ese sentido, ¿no? Que para mí la concepción de ego no es tener mucho o poco, sino es la calidad de cómo te sientes tú y es la resta entre la autoestima y, y justo lo contrario, el narcisismo, o sea, la ecuación ahí intermedia, ¿no? El mm, concepto de cada uno, pero sin pasarte de narcisista y sin tener demasiado poca autoestima. ya, Hmm. mm, ¿Tú qué opinas? sí, bueno, evidentemente los que no hayan trabajado con su ego desconocen esta parte de la estructura psicológica, ¿no? Porque a nivel de nuestra estructura psicoemocional, solo somos conscientes de un 3 a un 5%. Esa es Hmm. nuestra parte de conciencia, que es la que está activa y desde la que funcionamos. El resto es como la estructura de un iceberg, desde donde la parte que es inconsciente es toda la gran cantidad de núcleo de iceberg que está por debajo de la superficie. Esta parte inconsciente va de un 95 a un 97% de nuestra estructura psicoemocional. Con lo cual, la mayor parte de nuestra vida, si no nos hemos trabajado a nivel interno y no ha habido un proceso de autoindagación y de autoconocimiento personal, de una búsqueda de saber quién soy, qué hago, cuál es mi misión en la vida, eh, y preguntas de este tipo existenciales, pues podemos estar operando de manera inconsciente durante toda nuestra vida. Perdón. Entonces, la historia es un poco hacernos conscientes de que nuestra estructura psicoemocional per se incluye al ego como gran parte de nuestra estructura, y esa estructura egoica es inconsciente. Entonces, antes de plantearnos si tenemos mucho ego o tenemos poco ego, la historia es que conscientes de que eso existe, ¿no? Y ya luego después le daremos el justo valor.
evidentemente, si tienes muy poca autoestima, para equilibrarte y para armonizarte vas a tener que trabajarte tu amor propio, vas a tener que trabajarte características y cualidades tuyas, ¿no? Para poder despertar un poquito el ego y entonces equilibrarte. Y si estás en un plano de soberbia, de arrogancia y te piensas que lo sabes todo y miras a los demás como por encima de un pedestal, pues evidentemente para armonizarte y equilibrarte lo que tendrás que trabajarte es la humildad, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de cómo te sientas tú, ahí es donde aparece el trabajo, ¿no? El trabajo personal. Me gustaría hablar de cómo se genera el ego, o cuál es el origen del ego, cómo se va gestando en el desarrollo humano esta estructura que nos va a acompañar siempre, porque en nuestra condición humana el ego va a estar siempre presente. Y la historia por ahí no es en tener más o tener menos, sino hacerte consciente de cuál es tu estado interno, cómo te sientes tú, cómo generas pensamientos, con cuáles te identificas, cuáles son tus sensaciones, tus emociones, y cuán de feliz eres en tu vida, ¿no? Porque de alguna manera esa es una de las pautas que te va a marcar en qué grado está funcionando desde el ego o desde la esencia, ¿no? El ego mirado como algo excesivo, ¿no? Como esta estructura que está activa permanentemente y que quizás si tú no sabes, pues te va a llevar irremediablemente al sufrimiento. Esto genera mucho sufrimiento. Bueno, se ha ido apuntando gente, Karina, Anlau 4, que no sé quién es. Luisa, Karina, esa, la antigua alumna del retiro. Sí, Y sí. Luisa, sí. Dicen que a los 2 años, ¿no? Es cuando ya se desarrolla el ego. A partir de los 2 años. Es que hay ideas muy diversas con respecto a eso, ¿no? Porque si nos remitimos a lo que es la historia del ser humano, el primer trauma importante en la historia nuestra como humanos, que habitamos esta dimensión, es nuestro nacimiento, en donde se produce la primera separación traumática con respecto a nuestra madre, ¿no? Porque cuando estamos en el útero estamos unidos a ella y formamos una unidad. Son dos, pero en realidad estamos en unidad, ¿no? Con lo que le pasa a mi mamá, con lo que siente mi mamá, con lo que piensa. Entonces, el primer gran trauma del ser humano es el nacimiento. Cuando nacemos, cortan el cordón umbilical y ya se tiene la primera experiencia traumática de separación, en donde soy totalmente dependiente, en donde se ha cortado mi suministro de alimento, mi suministro de protección, mi suministro de equilibrio. Entonces, toda nuestra vida vamos a estar arrastrando esa caída del paraíso, en donde éramos unidad con nuestro Dios que era mamá, ¿no? A partir de ese primer trauma existencial y profundo, porque es una herida profunda que siempre va a dejar ese recuerdo, ese remember en nosotros, empieza a establecerse una relación de dependencia con otros humanos, de dependencia física, dependencia psíquica, dependencia emocional, dependencia de contacto, de protección, de cuidados, de higiene, de alimentación. Entonces, a medida que va aumentando la edad, a medida que vamos creciendo, hasta los 7, 8 años, por lo menos por lo que yo sé, se va integrando toda una estructura que es esta estructura egoica, en donde más o menos a los 7, 8 años, que es cuando entramos en el colegio, estamos en segundo grado, más o menos, ¿no? Aproximadamente, tampoco hay fechas fijas, pero entre los 7 y 8 años, esa estructura ya está consolidada, y es la estructura de un falso yo, de una personalidad, que luego después va a seguir evolucionando, ¿no? Pero digamos que las pautas de instalación de este programa se dan hasta los 6, 7, 8 años de vida, más o menos. Y bueno, ¿cómo se origina? Yo tenía puesto aquí en mi agenda, ¿no? Aparece cuando pierdes esa noción de interconectividad con los demás, cuando realmente empiezas a pensar que tú eres un individuo que tiene existencia
inherente a sí mismo, que te vas diferenciando de los demás, siempre rememorando aquel gran trauma, ¿no? De separación, ¿no? Y el ego es el yo, es la conciencia del individuo, entendida esta como la capacidad para percibir la realidad, ¿no? Desde que yo soy diferente, yo tengo mi propia existencia, estoy separado de los demás, y de alguna manera todo eso se va alimentando, ¿no? Y se alimenta sobre creencias erróneas, sobre creencias limitantes. Según la metafísica, que es otra perspectiva de mirarlo, el ego es la gran mentira, ¿no? Porque en realidad lo que somos tiene más que ver con la esencia, no con el ego, no con lo que creemos que somos. A veces uno quizá terminaría antes preguntándote qué no soy de mí antes de lo que soy, ¿no? Porque creemos que somos tantas cosas que no somos y de todo eso está hecho el ego, ¿no? De las identificaciones con los pensamientos, con las sensaciones, con las emociones. Y al final terminamos acometiendo acciones, actitudes, comportamientos, percepciones, recuerdos, opiniones, ideas, y todo eso pues forma parte de eso, de nuestra inconsciencia, ¿no? Y hay autores que hablan de que entendemos el ego como... Hay como dos opiniones, ¿no? Como un lugar hostil en el que la sociedad es pues eso, un mundo hostil en el que hay que pelear y tu ego tienes que defender tu ego y ser casi ególatra. Y hay otros que hablan de que hay que abrazar al ego como si fuera tu guardaespaldas que te protege y que es una forma también de como si fuera un abrigo, ¿no? De tener autorrespeto y poner límites con los otros, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esto? Como todo, nada es bueno ni malo, porque esa es una apreciación que imputa a nuestra mente, ¿no? Me gusta, no me gusta, es mejor, es peor, es blanco, es negro, esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo. No, realmente el ego es una estructura que nos conforma. Entonces, esto de la lucha encarnizada para ganarle la batalla al ego y tenemos que extirparlo y tenemos que trascenderlo y tenemos que transformarlo, para mí es estéril. Lo realmente fértil es la aceptación de esta estructura como compañía, de alguna manera. Es lo que dices tú con esa segunda perspectiva de la que hablabas, ¿no? Yo creo que cuando uno se rinde a lo que es, a la naturaleza misma de las cosas, cuando uno acepta, cuando uno aprende a ver sin juzgar, cuando uno aprende a mirar desde el corazón, ahí es cuando se empieza a incluir, cuando se empieza a trascender la propia estructura, ¿no? Por eso yo creo que a mí por lo menos me resulta más nutritivo el pensar que es mejor acoger, aceptar, entender desde esto, desde el abrazo a eso, y no luchar contra el ego, porque en realidad eso también va a hacernos gastar mucha energía, ¿no? Y también el pensar que podemos luchar y ganarle al ego, per se, es una idea egoica. Es una idea egoica, porque eso va a formar parte de nuestra estructura siempre. Siempre voy a estar dirimiéndome a mí misma entre lo que soy en realidad, en esencia, y lo que creo ser, que no soy, que es el ego. Había un autor que decía que hay tres tipos de yos, que es el yo real, el yo que es lo que la realidad es tal cual, y el yo ideal, esa parte que puede considerarse egoica, de lo que me gustaría llegar a ser, el deseo, lo que proyecto en el otro, y el yo antagónico, que es la parte oscura o la parte sombría,
en la que no me quiero reconocer, en la que he aprendido a lo mejor ese tipo de patrones a través de la familia o de alguien que ha estado muy cerca y que no quiero ser, pero de alguna forma también lo soy, ¿no? En algunos momentos, aunque sea en la intimidad. Mm. Entonces, el yo real, yo ideal y yo antagónico. Y que la distancia entre los tres, a más distancia, el ego es más grande y más distorsionado, sobre todo. Cuando digamos que está en equilibrio, yo real, yo ideal y yo antagónico, pues digamos que tienes un ego más sano. Mm. Mm. Sí, sí. Según el budismo, el yo no existe. Es una ilusión del ego, es un constructo irreal, es una estructura inventada, es un cuento, es una fantasía, ¿no? Porque en realidad es como que nacemos esenciales, pero con el tiempo, con esta confección de esta estructura tan rígida, tan inconsciente, tan autómata, empezamos a sufrir, nos hacemos esclavos de esta estructura, pensamos que es real, pensamos que somos eso que no somos, y entonces cuando empieza a generar sufrimiento, tienes varias opciones. O te pones las pilas y empiezas a estudiarte, a conocerte, hay muchos caminos diferentes, o sigues presa de esa estructura y entonces vas a sufrir. Pero más vale acercarnos a lo que realmente somos, ¿no? Y ir desechando todo lo ilusorio, porque eso realmente es lo que nos genera sufrimiento. A mí me pasa, Sí. bueno, una intimidad, pero me pasa muchas veces que escucho a la otra persona lo que me está contando y en mi mente reacciono a través del yo, ¿no? Y digo, pues yo también esto, ¿no? Pues, pues yo qué sé, pues mi hermana tenía un problema. Ah, pues mi hermana, ¿sabes? Entonces es como que ahí está la parte egoica y no estoy en el otro, estoy en lo que, poniéndome como de ejemplo. Intento muchas veces, pues, simplemente no decirlo porque es una idea que aparece en mi mente y se va, pero... Es interesante porque todos lo hacemos, eso. Cuando alguien te está contando algo, hay como en un segundo o tercero o cuarto plano de tu mente que está generando una información que tiene que ver con eso y a veces dejas de escuchar lo que el otro dice porque estás generando tu info, ¿no? Y, y entonces le cuentas tu película, ¿no? Que, bueno, hay tantas cosas, tantas formas de funcionar desde el ego, pero es que esto es común en ti, en mí, en todos, ¿no? Y yo creo que incluso desde el humor, que es amor, que esto ya lo hemos hablado, es interesante el poder incluso hasta reírnos, ¿no? De estas propias estructuras que aparecen dentro de nosotros en lugar de enfadarnos y de que nos queme por dentro la vida, pues el rendirte a eso, ¿no? Que es la realidad de lo que realmente somos como humanos, ¿no? Por eso ayuda a trascenderse, ¿no? El reírse de uno, ¿no? Sí. El, el, es importante para mí darme cuenta de que cuando alguien te cuenta algo interesante que quiere, lo que quiere es sentirse escuchado. Muchas veces no quiere una opinión. Si quiere una opinión te la va a pedir. Decía mi terapeuta, dice, la diferencia entre un psicólogo y un amigo está que el psicólogo simplemente te escucha y hace que tú encuentres tus propias soluciones y el amigo te está dando consejos todo el rato. Y sin ser amigo, ¿no? También, ¿no? Como Puede ser la un familiar, familia. puede ser un vecino, puede ser en la cola de un supermercado y te dice, ay, pues tú tienes que hacer esto, lo otro, pero como dicen, consejos doy, ¿no? Que para mí no tengo, ¿no? Es que somos así de chulos los humanos, es que somos maravillosos, Juan. Mi Somos madre dice, maravillosos. yo sé que no me vas a hacer caso, pero te voy a decir lo que te vendría bien. Y yo, bueno, venga, va. Claro. Mira lo que está poniendo Karina, dice, o no, a veces no quieres escucharlos, claro, también, exactamente, que ni siquiera quieres escuchar que los demás te digan qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que más te conviene, ¿no? Porque no estás por la labor, claro. Está dentro de Claro, las claro. posibilidades. Sí, De lo, de lo sí. que hablábamos antes de que el yo no existe,
también hoy leyendo una cosa del enneagrama decía que es importante simplemente el darte cuenta del ser y que muchas veces lo que buscamos es ser vistos o sentirnos especiales, ser especial, ¿no? Es como, no, yo es que soy especial en esto y todos somos especiales de alguna forma en 5 o 6 cosas en los que somos, se nos da bien, gustamos, seducimos con eso, podemos ganarnos la vida, pero en el resto de cosas somos mediocres, como cualquier persona. Y tenemos que ser conscientes también de eso. También hay mucha gente que se siente especial desde la sombra, no desde la parte de luz de lo que le sale bien, sino que se hacen especialistas en, es que no te pueden imaginar lo que estoy sufriendo, lo que tengo que aguantar. Es que de verdad, o sea, la cultura de la queja, que yo lo veo mucho en el supermercado, lo veo mucho por la calle. Yo suelo, una vez lo comenté, creo que suelo irme a los parques a pasear al perro y tal, y me siento en un banco y veo, ¿no?, el trajín de la ciudad, ¿no?, a determinadas horas, en diferentes horarios del día. Y claro, y ves encontrarse a gente y es la competencia, ¿no? Desde el ego, a ver quién sufre más, a ver quién tiene más dolores, a ver quién tiene más problemas, a ver quién lo está pasando peor, porque es que como yo, nadie, ¿no? O soy tan peculiar, es que a mí nadie me entiende, es que yo es que pertenezco a otro mundo, porque es que no, es que a mí nadie me entiende, ¿no? Esto también es una historia un poco egoica, ¿no? Porque la respuesta o el plano de indagación en este caso sería, bueno, conócete más en profundidad y fíjate hasta qué lugar llega tu peculiaridad, ¿no? Pero no para que te entiendan, te conozcan, te apoyen, te validen y te reconozcan los demás, sino para que tú lo puedas hacer contigo, ¿no? Este valor que tú le puedes agregar a tu vida, iniciando un proceso de autoconocimiento. Y para autoconocerse, para autoindagarse, hay que hacer determinadas cosas que a veces no estamos dispuestos a hacer. Si estamos muy identificados con el hacer, y encima sé que soy bueno o buena, o en la cola del banco, pone Karina, sí, también, incluido, muy bien. ¿Pero muy bien. del jefe del banco o del banco en sí? La cola del banco, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la historia que es, pues, el hacernos conscientes de que no somos tan especiales ni tan peculiares como nos creemos. No somos, sí que es verdad que somos únicos e irrepetibles, pero que como seres humanos sentimos cosas muy parecidas, de los dos, dice, de los dos bancos. Sentimos cosas muy parecidas todos, ¿no? Cada uno desde su visión, claro, tu historia no es igual a la mía, por más que estemos hechos de la misma materia, ¿no? Pero sí, todos nos parecemos un montón y somos muy, muy, muy similares en esencia. Nuestra esencia sí se somete a esa unidad, ¿no? Es como eso, como que somos predecibles, y cuando empiezas a estudiar al ser humano, en el caso de los terapeutas que necesitamos tanto sanarnos a nosotros mismos, que incluso estudiamos las maneras, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, estudiamos la forma de poder acompañar a otros, y la verdad última de las cosas es que mediante el acompañamiento de los demás nos estamos acompañando a nosotros mismos, Claro. ¿no? El que piense que le va a solucionar la vida a los que acompaña tiene un problema, entonces debería empezar a pensar en este proceso, ¿no? Pero es eso un poco, ¿no? Bueno, pues, a ver, seguimos. El ego, a ver, ¿se puede vivir sin ego, Juan? Una pregunta antes de... ¿Tú crees que esto de que hablabas de que la queja y la parte negativa del ego o de vivir el ego desde lo negativo es cultural? Es decir, es muy española.
Mm, porque vi hace poco una estadística que decía que el 70% Espérate, de los, espérate, que me voy a poner unas gafas a ver si lo miro de otra manera. que decía que el 70% de los españoles están disconformes con su trabajo, pero solo el 10% hacen por cambiar por él. Y yo también escucho mucha queja, desde queja por el tiempo, ay, es que hace mucho calor, ay, es que hace mucho frío, ay, es que, ¿no? Hasta queja bueno, entre los políticos y eso ya o el fútbol, pero como que escucho mucha queja. Y no sé si es cultural, no sé si tú en Argentina también lo escuchabas así o no. Sí. En Argentina somos los reyes de la queja. Hay, hay razones, ¿no? Con eso, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión, es una condición humana. El quejarse por quejarse, incluso a Ya. veces, es una cuestión de foco también, es una cuestión de nivel de conciencia, ¿no? Es muy humano quejarse, es muy humano sentirse tan peculiar que casi no hay nadie que me pueda entender. Es que yo soy muy peculiar, es que soy muy rarita, es que como yo no he conocido nunca a nadie, ¿no? Claro, bueno, conócete a ti mismo, ¿no? Es como, invítate a ti mismo a conocerte, ¿no? Entonces, si no puedes contigo, pide ayuda. Si estás sufriendo, si siempre quieres tener razón, que es una de las características del ego, ¿no? Si siempre te estás comparando con los demás, si siempre estás compitiendo con los que tienes al lado, estás fijándote si tu vecina tiene un mejor coche y te amargas la vida de esa manera, o si te crees que lo sabes todo, o si manipulas para obtener algún beneficio, ¿no? O si interrumpes una conversación. Hay gente que es mmm, maestra en eso, ¿no? Es como que no deja títere con cabeza, ¿no? No escuchan, ¿no? Mm. O el envidioso, el que está siempre queriendo tener la casa que tiene su amiga, hasta el marido que tiene su amiga, ¿no? O el que está siempre en busca de prestigio, ¿no? De la excelencia, de que los demás lo admiren, de que sea el más guapo, de que sea el más alto, el que tenga mejor cuerpo, el que luzca la mejor ropa, el orgulloso, que es competitivo, es discutidor, porque no le gusta perder. O sea, Mm. si te sientes tímido, silencioso, inseguro, porque, porque cuando estás en un grupo tienes miedo de hablar porque tienes inseguridades y tienes miedo que los demás no le den importancia a lo que estás queriendo decir, pero no lo dices, pero estás callado nada más que para el exterior, porque por dentro tienes un discurso silencioso, pero muy tóxico, en el que ahora hablaría, no, 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 ahora no voy a hablar, no voy a hablar, no, no, mira, es que el otro está diciendo algo interesante, mira lo bien que habla, mira lo bien que se expresa, pero estás todo el tiempo juzgándote y juzgando a los demás. Mira, el otro habla, pero no me gusta cómo habla. Este sí, habla muy bien. O sea, todo eso es discurso egoico, ¿no? O Mm. el sordo, que nunca escucha y que le hablas, pero no se entera y te sigue hablando encima. Y eso lo hemos hecho todos. Sí, Todos. sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Entonces, preguntabas que si se puede vivir sin ego. sí. Mm, bueno, hay una teoría que también la dice Fidel, que es de que estamos sin ego cuando no somos conscientes, cuando descansamos, cuando vamos a dormir. Entonces, ese es el único momento en el que nadie necesita hacer nada, nadie necesita aparentar o tener que hacer algo para ser, y es el momento en el que se supone que el ego desaparece. Que ahí Mm. yo creo que entendido el ego como la parte consciente, como la parte mental o cerebral de los personajes que cada uno llevamos introyectados o, llevamos, o creamos o creemos, ¿no? Que creamos. Mm. Pero claro, cuando duermes también hay una parte inconsciente que en mi caso que flipo, ¿sabes? O sea, entre los sueños y los no sueños y todas esas cosas,
pues creo que tampoco estoy descansando. Entonces yo creo que ahí tampoco descansaría el ego. Ya. Dicen que cuando dormimos hay una muerte, ¿no? Una muerte. Mm, Trascendiendo un poco a nivel de metafísica, podemos decir que cuando nos despertamos por la mañana empieza el sueño. Empezamos a vivir el sueño, ¿no? El sueño ilusorio, porque percibimos la realidad no como es, percibimos la realidad como somos. Espérate que me voy a poner las gafas a ver si lo veo un poco más claro, ¿vale? Entonces percibimos la realidad dependiendo de las gafas que tengamos puestas. Y creemos que esa manera de mirar es la realidad última de las cosas, ¿no? Es la percepción correcta, cuando es todo lo contrario. Y de alguna manera, cuando nos vamos a dormir, es cuando despertamos a la conciencia, ¿no? También la muerte, que es un nuevo amanecer, es un nuevo nacimiento a otro estado, en ese momento el ego se disuelve, porque se disuelve nuestra concepción humana, se disuelve nuestra estructura psicoemocional. Entonces vamos a formar parte de algo más esencial. Y ahí, cuando desencarnamos, el ego se queda en el cuerpo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, pues forma parte de esto, ¿no? Yo creo que no podríamos vivir sin ego, porque forma parte de nuestra configuración como humanos. Entonces, bueno, pues el ego le da, el ego yo diría que propondría el mirarlo desde una mirada amorosa, no desde una mirada de lucha, no desde una mirada violenta, agresiva, ¿no? Porque de alguna manera el ego, en su justa medida, equilibrado, da sentido a nuestra identidad como humanos, ¿no? Nos permite manifestarnos, ¿no? En el fondo, esta identidad, convengamos que es falsa, ¿no? Porque forma parte de esta personalidad que nosotros desarrollamos para poder relacionarnos con nosotros y con los demás, ¿no? Pero el ego también organiza las ideas, también organiza la percepción del mundo y las experiencias, ¿no? Si bien el amor propio es necesario, porque es necesario, un exceso de ego nos condena. Porque en un exceso de ego yo me miro solamente a mí y no te veo, dejo de verte. Solo importo yo lo que pienso, lo que siento y lo que me pasa. Solo importa mi problema o solo importa mi brillo y mi luz, ¿no? Entonces es como que cuando soy presa de esa parte egoica que puede acabar en un narcisismo, en un estado de exceso, ¿no? No te veo, dejo de verte. Pero es que tampoco me veo a mí, porque veo de mí un concepto inflado que no es real, porque yo no soy tan magnífica ni tan desastrosa, tanto si no tengo amor propio como si lo tengo en exceso, ¿no? Entonces, como siempre, en el término medio está la virtud, y creo que lo que tenemos que intentar hacer es equilibrarnos, ¿no? En esto. Y el ego... Dime. Y el ego se nutre de nuestras experiencias, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de nuestras cualidades, de nuestros potenciales, de las ideas, se nutre de lo que nos ha pasado, de las experiencias que vivimos, del pasado, se nutre de miedos, se nutre de todo lo que, de toda nuestra cronología, ¿no? De todo lo que hemos vivido. Se nutre de eso, y en base a eso pues generamos esta percepción, ¿no? Es qué gafas me pongo, ¿no? Porque cuando funciono desde el ego, no estoy viendo la realidad, ¿no? A mí me gustaría, me escribí algo aquí, que una de las pautas de saber si estás en el ego o no, es que el ego distorsiona siempre la realidad. ¿Qué quiere decir? Que te va a hacer percibir una realidad totalmente falsa, porque hay una interpretación y hay una proyección de mi campo en ti. Yo no te veo a ti tal y como eres, sino que voy a proyectar parte de mí en ti y lo voy a ver de forma distorsionada. Por eso cuando alguien nos cuenta algo
tenemos soluciones para todo el mundo, pero no las tenemos para nosotros mismos. Claro. Veo muy bien cómo los demás tendrían que hacer su vida o dejar de hacerla y lo veo con claridad, pero cuando me toca a mí, estoy más perdida que ¿no? Sí. Al ego le gusta controlar. El ego es cegador, te ciega, te tapa los ojos. Es arrogante, es soberbio, es inconformista por naturaleza el ego. No se conforma con nada, nunca es suficiente, ¿no? Incluso hasta rozar con diferentes niveles de paranoia, ¿no? Y obsesividad. Nunca es suficiente, siempre puedo más, puedo más, puedo más. Entonces como que nunca tampoco te satisfaces, ¿no? Porque estás siempre buscando lo que te falta, pero no has aprendido a agradecer y a bendecir todo lo que tienes, ¿no? Había una frase de Erich Fromm, espérate que la busco porque la quiero decir literal, que decía, espérate, porque tengo tantas anotaciones. Dice, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco lo serás. Ya. Y es muy fuerte esto, es muy fuerte. O sea, la deberíamos de poner en nuestro corazón, esta frase, y decir, realmente estoy conforme con estar vivo, puedo sentir alegría y gozo por el solo hecho de estar vivo, de despertarme por las mañanas, por poder caminar, por poder tener un techo, por poder comer, por poder vestirme, por tener amigos, por tener gente que me quiere. O sea, tantas razones por las que tendríamos que estar henchidos de alegría, ¿no? ¿Dónde pones el foco? Esta sería la pregunta, ¿no? Eso. Sí. Fidel también hablaba de eso, de que hay veces que la contemplación o la meditación lo que te ayuda es que si tienes las gafas, por lo menos verlo un poco así, ¿no? Desde fuera y decir, pues mira, tengo esto, pienso que soy esto, pero que siempre las gafas van a estar muy presentes en tu vida y que es muy difícil iluminarse, ¿no? Sí. Sí. Una última pregunta, que ya se nos está yendo un poco el tiempo. He buscado cómo trabajar el ego, ¿no? Y bueno, vienen cosas que me convencen y otras que no tanto. Por ejemplo, dice dejar de lado la competitividad, dejar un poco eso, vale, ok. Aceptar las propias limitaciones, también. Dejar de lado la autoexigencia, ser menos autoexigente. Y trabajar la humildad y la objetividad, que también me convence. Pero había una que no sé qué opinar, que es dejar de buscar el reconocimiento en los demás y de aceptarla y de el reconocimiento y muchas veces la crítica de los demás, ¿no? Y que a lo mejor tiene que ver, porque al final el otro te da su opinión de lo que él considera que es bueno para ti, o lo que no considera que es, o lo que considera que es malo para ti. ¿Tú crees que es mejor escuchar o no escuchar? ¿Escuchar qué? Al otro, las opiniones del otro, ¿no? Porque hay veces que sí, te reconocen el otro, pero hay veces que no. Que el otro te critica o que el otro no te aporta o que el otro te limita sus opiniones. Ya. No sé. Para mí, la historia no está a ver, no es tan importante que escuches o que no escuches, sino que dependas de eso, que tu valía personal, que tus cualidades dependan del reconocimiento de los demás. O sea, cuando yo necesito que los demás me validen, que los demás me valoren,
que los demás me acepten, que los demás vean lo estupenda que soy, que los demás me reconozcan, voy a estar siendo dependiente de algo que viene de fuera. Y la historia es que yo aprenda a validarme, a reconocerme, a sostenerme, a decirme un piropo y a aceptarme tal y como soy. A ver, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Dicen, ¿no? Que cuando te dicen, oye, no sé, por ejemplo, ¿no? Nosotros que hacemos retiros y tal, y de repente terminamos el retiro y la gente dice, qué bien, de verdad, lo habéis hecho fenomenal, me habéis ayudado en esto, en lo otro, no sé qué. A ver, te gusta, pero una cosa es que te guste y que lo consideres de beneficio para ti, porque agradeces el reconocimiento, pero no dependes del reconocimiento. Yo creo que esta es una diferenciación y esto cambia mucho las cosas. Si para que yo me valide y me reconozca a mí misma de algo que hago yo, necesito imperiosamente que los demás lo reconozcan y los demás me lo digan, voy a estar vendida y voy a estar siempre con esa expectativa por cumplirse, ¿no? Como que voy a estar dependiendo de que los demás me reconozcan. Aprender a validarse y aprender a reconocerse uno mismo en su propio valor, yo creo que es el reto que tenemos como humanos, ¿no? No depender de la afuera. Yo creo que va por ahí, por lo menos como yo lo siento. El último concepto que quiero que expliques un poquito es el tema de vacuidad, de que la mente como el concepto de vacuidad, de que la mente no es ego. Porque yo tenía la idea, ¿no? De que, bueno, y hay autores, Krishnamurti creo que habla de que la mente es ego. Y en el budismo pues dicen que no, que es una visión distorsionada y que, bueno, hablan del concepto de Atman, que es como la sabiduría primordial y la autoconciencia real. Pero, ¿qué es eso de la vacuidad? Según los budistas tibetanos, la mente, la naturaleza última de la mente es la vacuidad. No hay contenido, no hay conceptos, no hay agregados, no hay perturbaciones, no existe contenido. Sería la no mente. Cuando no hay un discurso, cuando no hay una opinión, cuando no hay un juicio, cuando la mente está exenta de todo este contenido, te acercas más a un plano de armonía en donde no hay, no se generan este tipo de contenidos. La mente cuando tiene ese contenido, el problema que tenemos nosotros es que nos identificamos con esos pensamientos. Entonces, si yo pienso que mi vida es un desastre y estoy convencida de ello, cuando pienso que nunca voy a lograr el equilibrio, que siempre voy a estar sufriendo, que vaya rollo de trabajo que tengo, que cuando veo a los demás y los enjuicio, al final, si me termino identificando con ese contenido mental, me lo voy a terminar creyendo. Y la vacuidad es ese espacio de la mente en donde no hay contenido. Es el vacío, la nada, la no mente, desde donde la estructura de nuestra conciencia se puede manifestar, pero de manera neutra, ¿no? Dicen, cuando estás mirando un paisaje maravilloso, en una montaña o en una playa o en una isla, ves un atardecer magnífico y tal, claro, la mente no puede dejar de proyectar ideas, ¿no? Entonces, si en ese éxtasis que tú estás teniendo, en esa experiencia vivencial, tú piensas y luego dices, qué maravilloso atardecer, ya ahí hay un juicio, ¿no? Entonces, como que estás interrumpiendo esa belleza de ese momento, ¿no? Con tu contenido mental, y mira que el contenido mental es, qué maravilloso es este atardecer, pero ya le estás imputando un valor, ¿no? Y la naturaleza última de la mente es vacuidad, no tiene contenido, no tiene contenido.
Por eso se puede vivir a sí misma sin ningún tipo de desarmonía, ¿no? En equilibrio total. Sí. ¿Cómo haces tú cuando la mente, cuando el ego te hace sentirte pues mal, ¿no? Te juega. Sí, cuando hay un pensamiento de crítica, de autojuicio, de... Eso es. Ya, conecto con mi respiración. Anclo la atención en el cuerpo. Y respirándome, le quito valor a ese pensamiento que ha aparecido. Entonces, no me identifico con él. Como lo he hecho tantas veces, cada vez que aparece, me lo sé. Y ya lo veo, ¿no? No quiere decir que eso no genere emociones. No quiere decir que eso no me produzca hastío, aburrimiento. Bueno, cuando aparece eso, tristeza o desgana o pereza o no le doy tanta importancia. Vuelvo de nuevo a la respiración y me quedo en la contemplación del momento tal y como es. Pensamos demasiado y el ego se encarga de eso, porque al ego le interesa que nos identifiquemos con el pensamiento. Pero forma parte de nosotros, no lo podemos ver como una estructura que es separada de nosotros. Lo que pasa es que sí es verdad que tiene una acción inconsciente y que actúa de forma programada. Por eso parece que es como algo que nos está viviendo a nosotros, ¿no? Pero en realidad forma parte de eso. Somos nosotros en esa estructura inconsciente que nos manifestamos desde ahí, ¿no? Y al final terminamos sufriendo, claro. Y quita mucha Sí. energía, ¿no? Yo creo que cada vez una sociedad en la que físicamente hacemos menos movimiento, menos deporte, porque los trabajos pues son más estáticos que hace pues apenas 50 años, en la que los hombres y las mujeres se movían mucho más en su trabajo, ¿no? O sea, estoy hablando ya básicamente de que había mucho más trabajo manual. Entonces, claro, al trabajar el cuerpo físicamente, la mente se relaja. Sin embargo, si la mente está funcionando constantemente, creando ideas, pero y tu cuerpo está estático sin moverlo, pues eso te va gastando energía. Por eso yo recomiendo sí o sí que a cualquier edad tendría que ser obligatorio un poquito de deporte, aunque sea 10 minutos o 15 minutos de yoga o caminar cada día. Sí. Tendría que ser el eje básico fundamental, ¿no? Más que mandar no sé cuántos correos electrónicos, o más que ver una serie, o más que contestar a WhatsApp. ¿No? Es como que el trabajo corporal ayuda a descargar ese pensamiento repetitivo, ese pensamiento egoico que también llamamos, ¿no? Para mí es integrar, trabajar los diferentes aspectos que somos. Tenemos que conocernos a nivel físico y explorarnos a nivel físico, tenemos que conocernos y explorarnos a nivel mental y tenemos que explorarnos y conocernos a nivel emocional. Entonces yo creo que y también desarrollar la parte espiritual, ¿no? Entonces son Claro. como esos 4 archivos básicos, porque si trabajas solamente el cuerpo para entretener la mente y no dejar que la mente te domine, pues claro, tendrías que estar todo el tiempo haciendo cosas. Entonces ahí también caerías en una vigorexia, ¿no? O en una hiperactividad. Entonces es como intentar equilibrar todos los aspectos en los que nos Claro. manifestamos, ¿no? Trabajar con nuestro cuerpo físico, trabajar con nuestro cuerpo mental, trabajar con nuestro cuerpo emocional y trabajar con nuestro cuerpo espiritual. Yo creo que integrando esos 4 aspectos ya la cosa funcionaría de otra manera, ¿no? Yo querría lanzar Uh-huh. al directo una pregunta. Ajá. ¿Qué tiene más importancia para ti, ¿no? ¿El ser feliz o el tener razón?
razón? ¿La contesto o la dejamos ahí? No sé, a mí me subyuga esto, ¿no? Yo hace un tiempo que elegí, ¿eh? Que elegí, sí. Yo quiero tener razón, lo tengo claro. Lo que más me interesa es tener razón. Ser feliz o no ya tiene menos importancia para mí. Yo juego Pero ahí bueno, a ambos, depende del momento y depende de con quién, pero intento también que gane el ser feliz. Pero bueno, ya entraríamos en qué es ser feliz ay, pues mira, eh, para septiembre, para septiembre, ¿vale? Hemos suspendido la felicidad, lo dejamos para septiembre. otra. Escucha que aquí están Luisa y Araceli, están diciendo ser feliz, ser feliz. Bueno, pues esto hay que pillarlo, ¿no? Creo que Vale, pues hay que pillarlo en como tema. septiembre hablaremos de la psicología de la felicidad y de muchos otros temas que si queréis pues nos lo podéis decir y los abordamos, nosotros encantados. Vale. ¿Recomiendas algún libro, alguna película, alguna cosa de última hora? Mm, Pues mira, una de las películas que tengo yo preferidas, que cada tanto me la pongo, porque yo soy muy cinéfila y me encanta el cine, El exótico Hotel Marigold. Ah, Que hay dos. Hay una parte que sí, es la primera y después es el nuevo exótico Hotel Marigold 2. Eh, la primera la recomiendo y yo cuando estoy acompañando procesos y tal, recomiendo a la gente que la vea, ¿no? Porque ahí se ve la progresión del ego de los diferentes personajes, ¿no? Y es un regalo, es una película que habla del amor, de la vida y de la trascendencia individual, ¿no? Entonces, me gusta mucho de cómo transformarnos a nosotros mismos. Es un referente. Otra película que me encanta y que habla de, también tiene el tema este del ego, y que habla de las limitaciones a nivel físico, que tú puedes tenerlo todo, y puedes tener mucho dinero, y puedes tener la mejor casa, y puedes tener las mejores pertenencias, pero si tu cuerpo físico está limitado, ahí es donde te das cuenta que deberías de haber trabajado más tu mente, que es lo que pasa, porque cuando somos jóvenes y podemos movernos y tal, o bueno, no importa la edad que tengamos, ¿no? Jóvenes, viejos, da igual. Pero si en algún momento tienes que negociar la limitación física, ojalá te hayas encontrado habiendo cultivado tu mente, porque ahí te va a ser necesario. La película Intocables, me encanta. Esto está ah, basado en un hecho real de un supermillonario que tiene un accidente en un parapente. Bueno, alguno de vosotros la habrá visto, seguramente la conozcáis. Pues si la visteis, volverla a ver, y si no, pues mirarla, porque me parece genial. Y bueno, y después dos que son para mí, que también son de mis películas favoritas. El diario de Noah ajá, y El hijo de la novia, con Ricardo Darín, como no, una película argentina, obviamente, que habla del amor, del ego, y el personaje de Ricardo Darín y el personaje del padre de Ricardo Darín, para mí son lo más. Me encanta. sí. ¿Recomiendas tú algún libro? Sí, yo el libro del ego de Osho, que es un libro que bastante fácil de leer y da pautas bastante claves para mí. Y una película que trata el tema del ego desde otro lugar es la de Birdman, El hombre pájaro, de Michael Keaton. ¿La has Ah, visto? mira, no la vi, no. Pues es es una película que no es una película sencilla, yo creo que te va a gustar porque habla del teatro, dentro del teatro. Y Ah, mira, Michael Keaton es el actor que hizo de Batman. Eh, sí. entonces, en la época de cuando él tiene 50 años aproximadamente, le llaman para hacer la quinta o la sexta secuela de Batman, que es Birdman, que es el hombre pájaro, ¿no? Y habla
cómo un actor ha pasado del estrellato al anonimato en X años, cómo él se identifica con ese papel y con ese, cuando ya en realidad es otro tipo de actor, en fin, que es una película muy, Ya, muy interesante. Y hay claro. un vídeo en YouTube de 1 minuto y medio, si queréis luego lo podemos compartir por aquí, de Thich Nhat Hanh, que no sé si lo has visto, explica lo que es el ego con sus dos manos. Sí, Lo has con visto, las manos. ¿no? Sí, Entonces es muy interesante porque él habla de que pues tiene una mano muy hábil en la que escribe poemas y la otra que no es tan hábil porque no hace nada. Sin embargo, que cuando va a poner un clavo, pues una sujeta el clavo y la otra el martillo, ¿no? Y que una vez, pues el que sujetaba el martillo se resbaló y le dio la otra mano, ¿no? Y que la otra mano no le pide explicaciones, ni le pide el martillo para darle, ni ese tipo de cosas. espectacular. Sí, está grabado en Plum Village, creo, en el monasterio de Francia, en donde él vivía. Sí, creo que está ahí grabado. De lo que hablábamos, ¿no? De la no identificación y de la capacidad de ser sin poner Exacto, juicio. esa es la historia. Me gustaría comentar, a colación de lo que acabas de decir, que hay cualidades que nosotros poseemos como humanos que con el tiempo las vamos perdiendo. Por ejemplo, la juventud, las capacidades mentales y la memoria o la parte artística. Nos vamos a enfermar con el tiempo. Vamos a perder capacidades físicas. En algún momento por ahí no nos vamos a poder mover. Vamos a tener que despedirnos de gente de nuestra edad o mayores o incluso menores que nosotros. Vamos perdiendo la juventud. Todo se va transformando. Entonces, si nos identificamos, incluso podemos perder la riqueza, podemos perder propiedades, podemos perder dinero. Las circunstancias cambian. Lo único permanente es la impermanencia de los fenómenos. Entonces, si nosotros basamos nuestra felicidad en cualidades que están expuestas al cambio y que luego vamos a ir perdiendo, por ejemplo, si yo quiero tener la piel tersa y me peleo con mis arrugas, porque cuando tenía 20 años no tenía arrugas, ¿no? Mi piel va a envejecer. Entonces, si yo sostengo mi propia identidad en factores que se van a ir deteriorando con el tiempo, al final me voy a encontrar con el sufrimiento, garantizado. Entonces, cuánto más nos conviene el poder realizar una unión y una conexión con lo que realmente y verdaderamente soy, porque no soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mi juventud, no soy mi salud, tampoco soy mi enfermedad, pero va a haber cosas que me van a pasar en la vida, ¿no? Entonces, más vale que eso cuando pasen esas cosas, cuanto más desarrollada tenga mi conexión con esta esencia que realmente siempre he sido, si logro reconectar con lo que realmente soy, me aseguro sufrir menos de lo que sufriría si me identifico con estas cosas que después cambian, ¿no? ¿Sabes? Aquí, mira, me gustaría decir una cosa que estuve escribiendo aquí. Decía, quizás estemos toda nuestra vida por la labor de recuperar ese estado de unidad que teníamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Hablé de que el primer trauma humano fuerte y potente es cuando nacemos, ¿no? Y perdemos ese concepto de unidad, nos sentimos separados. De esa separación nos queda una cicatriz que nos va a recordar siempre, a nivel físico es el ombligo, que era lo que nos unía con mamá, y a nivel de emociones y a nivel mental, es como esta cosa de estar siempre buscando esa felicidad de tener todo resuelto, ¿no? Ese gozo de no tener que hacer nada y solamente por existir, ya la propia vida y el universo me da todo lo que necesito. Entonces, cuando reconocemos
nos reconectamos con esa esencia, disponemos de todo lo necesario para sentirnos plenos, para sentirnos completos, y no que algo nos falta, ¿no? En paz con nosotros mismos y también con los demás, no solamente con nosotros mismos, con el mundo, ¿no? Cualidades esenciales, innatas, que se nos olvidan. La confianza, la autenticidad, la empatía, la sabiduría. Todas estas cosas las vamos perdiendo por el camino y parece como que estas cualidades son de la gente que tiene un nivel de conciencia, del despertar, de los iluminados y tal. ¿Cómo sabemos cuando no estamos identificados con esta parte que nos conforma, que es el ego? Porque nos sentimos en relajación, nos sentimos a gusto, nos sentimos en paz. No es lo que tengas, no es lo que te dé el otro, no es el viaje maravilloso que hagas. Tú puedes estar en tu casa y sentirte maravillosamente bien, estar en calma. Tampoco anhelar esos estados de euforia, de, oh, es que estoy súper bien. No, no, simplemente sentirte en tranquilidad. Que independientemente de lo que ocurra en el exterior, tú puedas estar en un nivel interno sintiéndote en paz, sintiéndote en calma. Esa es la mayor razón o la mayor prueba de que estás en ese momento conectado con tu esencia. Nos relacionaremos con los demás de forma más pacífica, puse yo, constructiva y armoniosa. Dejamos de perturbarnos a nosotros mismos, cuando ya no hay tanto contenido mental, cuando tú puedes permanecer contigo, ¿no? Cuando en silencio escuchamos a nuestro cuerpo. Eso es, a mí me parece de una sabiduría increíble, ¿no? Cuando nos sentimos alegres por el solo hecho de estar vivos. Fíjate qué bonito, ¿no? Cuando abandonamos la idea de querer cambiar el mundo y de que los demás sean como yo quiero que sean, ¿no? Porque entonces yo sería la mar de feliz. No, aceptamos a los demás, al mundo, a las circunstancias y a mí mismo tal y como soy. Cuando reconocemos no saber, yo no sé todo, no tengo ni idea de muchas cosas, pero eso no quiere decir que no sea suficiente y no esté completa, ¿no? Y también funcionamos desde la esencia cuando reconocemos que no sabemos todo y que nos abrimos a nuevas maneras de aprender, a nuevas formas de ver el mundo, a escuchar otras maneras de estar, de vivir, de sentir, de pensar, ¿no? Cuando abrimos nuestra mente y empezamos a actuar más, no tanto desde la mente, sino más desde el corazón. Entonces yo puse, para mí, el vivir en esencia y con el ego amigo, con el ego equilibrado, digamos, integrado en mí, es el arte de ser y estar. El arte de ser y estar, sin más. Es fundamental, puse aquí yo, es fundamental aprender a vivir de dentro hacia afuera. Y activar nuestro foco interno para conocernos y para trascendernos, para aprender a amarnos. Y cuando aprendemos a amarnos, a aceptarnos y a sostenernos, vamos a aprender a amar, a aceptar y a sostener a los demás. Y yo creo que con esto y un bizcocho... Sí, en inglés ser y estar es el mismo verbo. Es el verbo to be y significa los dos dependiendo del significado. Claro. A mí me viene una metáfora ahora ya y ya concluimos, que ya nos hemos pasado de los 15 minutos. Eso, las 10:15, ¿no? Las 10:15, sí. Que durante el día, ¿no? Pues yo me pongo los trajes, abro el armario en función de la hora o de con quién esté o de si estoy solo. Me pongo los trajes, o le puedes llamar trajes o gafas, del ego, y ahora soy el Juan valiente, ¿no? Ahora soy el Juan pesimista, ahora soy el Juan hijo, ahora soy el Juan salvador, y son trajes diferentes, ¿no? Con colores diferentes y todo eso. Y hay algunos que me los suelo poner más, otros que me los pongo menos,
y otros que están al fondo del armario y digo, hoy pobrecillo, este no me lo pongo nunca, ¿no? Identificarnos, ¿no? Los distintos personajes en los que al final no soy yo, ¿no? Y al final, como decíamos al principio de la charla y como decía Miguel, Fidel, cuando me voy a dormir y retomando la idea del ombligo, ¿no? Dejo de verme como el ombligo del mundo y simplemente me miro mi ombligo, sea más grande o más pequeño, y es maravilloso por ser. Da igual que sea más salido, más pequeño, más grande, porque es una cicatriz y, y ahí me duermo y me voy a la cama siendo. Y es independiente de los personajes que me haya puesto durante el día o los personajes que sea el resto de personas que hay a mi alrededor. A la hora del dormir, todos somos iguales. Todos somos luz, excepto las que roncan. Que somos luz con sonido. Somos luz con sonido. Por cierto, está muy guapa, que no te lo había dicho, que está muy guapa con los laterales rapados. Así que... Sí. Bueno, atrás también me rapé, ¿eh? ¡Ostras! Sí, tenía Qué mucho guay. calor. Tenía mucho calor y he buscado la practicidad en mi vida, sí. Me di ese regalo de prescindir del pelo. Sí. Muy bien. Bueno, Pues nada, que nos vemos después del verano y que gracias a ti una vez más y felicidades, que ayer fue tu aniversario y que sepas que te quiero mucho. yo también, yo también. Con ego, ¿eh? Con ego incluido. Me Con encanta. ego, sin ego, como sea, como sea. Sí, sí, Bueno, sí. pues nada, y Pues gracias a muchas todos gracias, Juan. Como los que lo siempre, escuchan. muchas gracias. Venga, Sí. chao, Bueno, namaste. gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao.